A veces pensamos que la psicología solo está en un consultorio o en una prueba de orientación vocacional, pero va mucho más allá. La psicología también está en lo que sentimos, en cómo reaccionamos frente a los problemas, en lo que entendemos por salud mental, incluso en cómo vivimos la violencia o el amor en nuestras comunidades. Y entonces me puse a pensar cómo llegó todo ese conocimiento hasta aquí. ¿Por qué vino la psicología a Latinoamérica y a Colombia? ¿Qué buscaba y qué tanto se ha adaptado a nuestra realidad? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo con Cheri. Estoy muy feliz porque este es mi primer podcast y aunque puede que no sea perfecto o no sea la gran cosa, lo importante es que nace el deseo de aprender y compartir. Hoy vamos a hablar de la llegada de la psicología a Latinoamérica y a Colombia, de cómo se fue construyendo y por qué aún hoy tenemos mucho por hacer. Así que si tú también estudias psicología como yo o simplemente quieres entender o aprender un poco más del tema, pues te invito a quedarte. Bueno, la metodología de este podcast va a ser la siguiente. A mí me van a estar mandando unas preguntas por un chat y yo voy a estar respondiendo. Claramente son de acuerdo al tema, así que iniciamos con la primera que dice así. Cheri, ¿cómo llegó la psicología a Latinoamérica y de dónde venían esas ideas? La psicología llegó a Latinoamérica influenciada principalmente por 3 países europeos: Alemania, Francia y Reino Unido. De Alemania vinieron ideas como el estructuralismo y el enfoque experimental, de Francia la psicología médica y clínica y del Reino Unido corrientes más empíricas y funcionalistas. ¿Y por qué llegó? Porque en ese tiempo, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, los países latinoamericanos estaban en pleno proceso de modernización. Se querían parecer a Europa en lo académico y en lo científico. Entonces comenzaron a importar estas ideas, sobre todo para aplicar la psicología a la educación, el trabajo y la salud, pero hubo un problema. Cuando estas ideas llegaron aquí a Latinoamérica, no encajaban con el contexto social. ¿Por qué no encajaban? Porque mientras en Europa había un progreso económico, social y estaba en un auge científico, aquí teníamos dictaduras, pobreza extrema, represión y desigualdad. Entonces, ¿de qué sirvió una teoría que no hablaba de lo que nosotros estábamos viviendo? ¿Qué respuesta surgió ante eso? ¿Hubo una psicología propia de Latinoamérica? Sí hubo una respuesta, y aquí es donde se pone interesante. Frente a esa desconexión surgió un movimiento conocido como la psicología de liberación. Un psicólogo salvadoreño llamado Ignacio Martín Baro fue uno de sus impulsores. Él decía que la psicología debía salir de las aulas, de las oficinas, dejar de ser elitista y ponerse al servicio del pueblo. Que los psicólogos no podían ser neutrales ante la injusticia, tenían que comprometerse con la transformación social. Él hablaba de la importancia de sanar las heridas colectivas, no solo de las individuales, de escuchar las memorias del pueblo, de construir justicia a través de la verdad. Y en países como El Salvador, Perú, México, Argentina, esta idea fue creciendo y pues también llegó a Colombia. ¿Cómo llegó la psicología a Colombia específicamente y quién la trajo? Bueno, respondiendo a tu pregunta, aquí aparece una figura clave, Mercedes Rodrigo, una psicóloga española que llegó a Colombia en 1939, pero ella no venía a turistear, venía a construir y fundó la sección de psicotecnia en la Universidad Nacional de aquí de Colombia. Eso fue el inicio y sembró esa semillita. Luego se creó el Instituto de Psicología Aplicada en 1948, específicamente el 20 de noviembre, y esa fecha marca el inicio de la formación profesional de psicólogos en el país. Posteriormente, en 1983, se promulga la Ley 58, que reconoció la psicología como profesión y reglamenta su ejercicio en Colombia. Y en 2004 se fundó el Colegio Colombiano de Psicólogos.
Este año se cumplen 78 años desde que la psicología comenzó a consolidarse formalmente en Colombia. Esto pues comparado con otros países como Alemania, donde la psicología lleva más pues de un siglo. La verdad, lo nuestro pues es reciente, pero no por eso es menos valioso. ¿Cómo se desarrolló esa psicología en Colombia y qué la hizo diferente? En Colombia la psicología no creció en un contexto tranquilo como en Alemania o en Francia. Aquí tuvimos violencia política, desplazamientos, conflictos armados, entre muchas otras cosas. Entonces los psicólogos comenzaron a adaptarse a esa realidad. Surgieron enfoques de psicología comunitaria, atención psicosocial, trabajo con víctimas, con jóvenes pues en zonas rurales y pues también urbanas. Por ejemplo, pensemos en una familia desplazada por la guerra. No solo pues necesita comida y techo, también necesita sanar el trauma, reconstruir la identidad, adaptarse a una nueva vida, y pues ahí entra la psicología como herramienta para la esperanza. Y pues con todo lo que estaba pasando en esa época y prácticamente las personas estaban viviendo como el ejemplo que acabo de dar, pues los psicólogos se tuvieron que adaptar a ese contexto social. ¿Qué retos tiene hoy la psicología colombiana y hacia dónde va? Hoy tenemos una psicología más diversa y comprometida. Hay psicólogos en escuelas, hospitales, cárceles, empresas, trabajando en lo urbano y también en lo rural, pero aún hay mucho por hacer. Todavía hay comunidades que no tienen acceso a la salud mental, aún existen prejuicios como pensar que ir al psicólogo es solo para locos o para gente débil, y por eso necesitamos seguir hablando, educando y compartiendo. Hoy la psicología en Colombia es joven pero muy viva, está en constante transformación. Los que estudiamos esta carrera sabemos que tenemos mucho por construir. Podemos investigar, escribir, también podemos proponer nuevas formas de entender la mente y también la sociedad. No nos podemos quedar con lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y esta sería la última pregunta que estaré contestando, y es así. ¿Qué mensaje le darías tú a la psicología en Colombia ahora que conoces su historia y estás formándote dentro de ella? Bueno, yo le diría que gracias. Gracias por resistir, por avanzar a pesar de las dificultades, por adaptarse a contextos tan diversos como los que tiene nuestro país. Pero también le diría que la necesitamos más viva que nunca. Que aún hay muchos territorios donde la salud mental no existe, muchas voces que no han sido escuchadas, muchas realidades que siguen siendo hasta el día de hoy ignoradas. La psicología en Colombia tiene una tarea pendiente y es acercarse un poco más a la gente, salirse de los escritorios, que no sea siempre en los mismos países como Bogotá, Medellín, Cali, y que miren lo que pasa en los barrios, en las escuelas, en los hospitales públicos. Tenemos que construir una psicología que no sea solo académica, sino humana y comprometida con la realidad. Y desde este pequeño espacio, desde una estudiante que apenas comienza, yo solo puedo decir que quiero ser parte de esa transformación, que sí se puede y que ojalá muchos más se sumen. Bueno, ya para cerrar este episodio me quedo pensando en todo lo que recorrimos hoy, ver cómo la psicología llegó a Latinoamérica desde países como Francia, Reino Unido y Alemania, y cómo fue tomando forma en cada rincón del continente, que es realmente impresionante. En este episodio decidí enfocarme en cómo la psicología llegó a Colombia, porque es el país donde vivo y donde me estoy formando como psicóloga, y ver cómo se fue abriendo camino poco a poco, cómo pasó de ser una semilla a una profesión que hoy sigue creciendo, es realmente inspirador. A veces no nos damos cuenta de todo el proceso que hay detrás de lo que estudiamos o vemos como normal, pero cuando miramos hacia atrás entendemos que cada paso, que cada figura, que cada fecha y cada decisión marcaron lo que hoy somos como psicólogos y psicólogas en formación. La historia no solo nos da datos, nos da sentido, nos ayuda a valorar lo que tenemos y a ver con más claridad lo que aún falta por construir,
porque sí, 78 años pueden parecer poco frente a otros países, pero también significa que tenemos muchas puertas abiertas, muchas oportunidades para seguir pensando, creando, ayudando desde nuestras propias realidades. Y con eso me despido por hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final, por haberme escuchado en este primer intento de podcast, que más que perfecto está hecho con amor, con ganas de aprender y con la esperanza de que, así como yo estoy empezando, otros y otras también se animen a seguir compartiendo lo que saben. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Cheri. Chao.